Bien, señores, arranca a los grandes de la comunicación por el canal 74. Esta cita obligada con la buena información, con la buena orientación. Es un grupo de profesionales, de comunicadores, de periodistas, de gente que cada cual tiene su idea, su parecer, su visión de lo que es la realidad y el mundo, porque eso es democracia. Eso es información. Eso es buena orientación. Cristian Paniagua, Fernando Marte, Alejandro Dipré, Rafael Caminero, Ricardo Medina y quien les habla, Francis Javier, parte del equipo. Bien, señores, hoy vamos a hablar de un tema que está acaparando los principales medios a nivel internacional y es la profunda crisis que está afectando a Cuba. Cuba, esa revolución fallida, digo revolución fallida, que comenzó en 1959 con la llegada a La Habana de Fidel Castro, de Raúl y el legendario Ernesto Che Guevara. Definitivamente eran momentos reales de frenesí. Se creía en este discurso de cambio, en este discurso de igualdad. Bueno, sin agua potable, sin combustible, con la caída de los índices de la economía cubana. Bueno, se puede decir que el único índice que tenía positivo era el turismo y ya no van turistas a Cuba. Pues Cuba se ha convertido en una especie de paria en el mundo. Vamos a tratarlo aquí en los grandes de la comunicación, donde la verdad es el arma de lo justo. Bloqueo, mala política de esa gerontocracia cubana, cambió el ajedrez mundial también. Fernando, tema de debate. Bueno, el 1 de enero del año 1959 se instauró en Cuba la Revolución Cubana, eh, encabezada por Fidel Castro, que asumió como primer ministro tras la huida de Fulgencio Batista, que era el gobernante de turno en ese momento. La Revolución Cubana se erige como una nueva forma de gobernar en Cuba y de inmediato Fidel Castro y su grupo empiezan a realizar lo que yo llamo lo más pecaminoso del mundo, que son las expropiaciones de terreno. Incluso Fidel Castro eh, dispuso expropiaciones de terrenos hasta de su propia familia, que era en ese momento una familia potentada, una familia de gente adinerada. Y su familia no se lo perdonó nunca. Cuando los gobiernos empiezan este tipo de operaciones de expropiación, simple y sencillamente le están quitando el aparato productivo a los países. Porque las expropiaciones, por si no lo sabemos, son las que han llevado a Venezuela a estar en un lugar bastante precario en cuanto a producción se refiere. En el tema específico de Cuba, señores, yo quiero insistir, los Estados Unidos ahora están haciendo una maniobra que parece ser la más seria desde el año 1959 a la fecha, desde el momento de la instauración del embargo hasta la fecha. Creo que es la maniobra más seria que se ha realizado en contra del gobierno cubano o del régimen cubano, que es un régimen absolutista. Y yo quiero insistir, señores, no ha habido nunca en la historia, eh, vamos a decir, una decisión de que el embargo fuera tan drástico como ahora. Pero insisto, el embargo es drástico. ¿Por qué? Porque Cuba no tiene dinero. Cuba no le puede comprar nada a nadie. Porque el problema de Cuba no es, no, el embargo. El embargo no fuera nada si Cuba le pudiera comprar algo a alguien.
no le puede comprar nada a nadie y se ve ante el peligro de una crisis humanitaria de dimensiones desproporcionadas, porque ya en Cuba todos los elementos de la crisis que enumeró Francis están ahí, pero hay un elemento que casi no se enumera y está ahí y es un elemento bastante serio, que es el hambre de la población que ya empieza, aunque nadie lo cree. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo ahora. Como siempre venimos aquí en Los Grandes de la Comunicación, uno a tratar de servirse para vivir, para servir y aportar en la causa en la medida de lo posible a situaciones que son de nuestros hermanos, ya si no de sangre o porque somos amigos por el entorno, sino hermanos en Cristo, que es a lo que siempre debemos recurrir. Yo con el pueblo cubano he escuchado desde que tengo uso de razón, pues yo nací más o menos por allá, un poquito muy cerca de cuando esa situación se dio. Y abrí los ojos al mundo escuchando sobre Cuba, sobre la revolución, sobre la grandeza de la revolución, sobre las buenas nuevas, sobre la igualdad que ellos procesaban, sobre la cuestión de que no había libertad de culto, pero sí había libertad para la medicina, para que fuera gratuita. Habían muchas bondades también sobre la educación y se dio. Entonces todo el mundo democrático hizo algunos intentos al principio para convencerlos, pero todos fallaron porque lo querían hacer de forma bélica y por las malas nadie acepta imposiciones. O sea, el hombre se deja guiar más por el amor o por una mirada cariñosa que porque lo estén apuntando con un arma de fuego. Entonces esos intentos como Bahía de Cochino y algunos otros intentos esporádicos que se dieron, incluso a veces de mismos cubanos que salieron y quisieron volver a poner las cosas en orden, no se pudo, porque entonces la Unión Soviética estaba muy al tanto y Fidel Castro pues se le sirvió a ello. Por ahí se escucha la historia de algunos de los que bajaron de Sierra Maestra con Fidel Castro que no estuvieron de acuerdo cuando descubrieron que el asunto era comunismo. Creo que Cienfuegos fue uno de ellos y algunos otros, y terminaron muy mal. A Fidel Castro, incluso a amigos suyos que le salvaron la vida allá arriba, que pelearon para defenderles los inicios de la revolución, él se vio procesado a encerrarlos. Y hay algunos que pasaron 20, 25 años en la cárcel, otros que murieron allí o se fueron al exilio. La cosa es que fue muy rígida la manera de pensar de ellos para imponerse, porque así fue como Engel y Marx más o menos lo indicaron en su manifiesto comunista. Ellos aquí se fueron a los extremos en Cuba. Y el resultado que tenemos es ese. A los hombres, a los seres humanos, es imposible, ni siquiera a los animales, uno ordenarlo para que vayan en una sola dirección o para que piensen de una sola forma. Eso, el ser humano no entra en eso. Otra cosa que tiene el ser humano es que cuando hay una conquista que ya tuvo, un beneficio o algo, tratar de retirárselo, eso es cucar las avispas. Eso es llamar a lo malo, porque ningún ser humano quiere que le quiten algo, algún placer o algún beneficio que ella tuvo. El mundo libre se dedicó entonces a observar a Cuba y a dejar que ellos toda su tesis, toda su teoría la aplicaran, y aparentemente no funcionó. Cuba es una entelequia hoy en día, pero lo que aquí nosotros sentenciamos con ligereza, a que ellos lo están viviendo de una manera fatal. Por Dios, estar todo un día sometido quizá a una sola comida y que sea una comida pírrica. Que los hospitales, he oído que las parturientas cuando llegan allí no están los insumos, las cosas necesarias para que ellas puedan traer al mundo a sus hijos de manera ordenada, con la dignidad del lugar. Todo eso rompe el alma. Cualquier cosa que se pueda hacer desde afuera, de verdad, se debería hacer. Y yo llamo a que lo que puedan opinar los genios ahora, que se sumen y que hagan lo posible. También hay que ver que Estados Unidos parecería que es leonino con lo que está haciendo ahora, pero pareciera que lo que se está jugando es a llevar al pueblo al estado en que ellos debieron actuar hace tiempo. Y es que esa poblada, esa rebeldía interna que tienes que caminar
de frente hacia los palacios, hacia los cuarteles y hacia esto, y provocar lo inevitable, hasta sabotear lo que está ahora para que empiece un mundo nuevo. Eso no se ha dado. Quizás se dé ahora porque la desesperación y el hambre, el hombre con el estómago vacío puede ser que actúe. Pero si no sucede a tiempo, los muertos van a ser más que si ellos se armaran y caminaran de frente hacia los estamentos de poder, se expusieran de pecho abierto y provocaran lo inevitable que es la libertad. Bien, antes de darle el turno a Alejandro Dipré, hay que señalar que ahora Cuba podría estar viviendo momentos dramáticos, viviendo momentos finales. Y yo creo que es el momento de analizar todo lo que es la revolución cubana en sí. Los residentes de esa isla están pasando un momento realmente dramático. Después de esa acción militar que hizo Donald Trump en Venezuela y el recorte de todo el petróleo que llegaba de Venezuela y las sanciones que impuso Donald Trump, los aranceles que impuso Donald Trump a los países que oxigenen a Cuba con petróleo, pues ya el cerco definitivamente parece haberse cerrado. Aunque los cubanos han dado muestras fehacientes de que ese régimen tiene una base y un apoyo, aunque usted no lo crea, de la población. Porque a pesar de todas las sanciones, a pesar de todas las vicisitudes, porque la crisis cubana no viene de ahora. La crisis del 90 fue terrible, con Fidel Castro Ruz al frente, ¿verdad? El periodo especial. Ese periodo especial, y la población cubana no se tiró a la calle. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahí una parte de la población importante que le apoya, y además el estamento militar. Dipré. Buenas tardes, equipo, buenas tardes a los amigos televidentes. Muy de acuerdo, totalmente contexto con lo que ustedes los tres han expuesto. Sobre todo la parte que Fernando la había expuesto hace 2 semanas, había expuesto que la situación que Cuba está afrontando ahora mismo es precisamente porque no tiene recursos. Si Cuba tuviera recursos, como plantea Fernando, su situación fuera otra en este momento. Pero no tiene esos recursos. Ahora mismo Cuba enfrenta una crisis multisistémica porque hay una crisis de alimentos, hay una crisis alimentaria. Recuérdense que hace 2 semanas precisamente aquí habíamos expuesto que precisamente México le estaba enviando un soporte de 800 toneladas, de una primera partida de 800 toneladas de alimentos a Cuba, precisamente para tratar de ayudar por la crisis que están sufriendo el pueblo cubano. Pero también algo que dice el compañero Francis Javier, el pueblo cubano tiene una formación que ha sabido, que tiene una capacidad de resiliencia. Entonces, esa capacidad de resiliencia, que es lo que está explicando el amigo Francis Javier, es algo que uno se pone a ver que para tener esa capacidad de resiliencia que tienen ellos, hay que estar preparados. Y yo creo que ellos han estado preparados para eso. Cuando yo me refiero a la crisis multisistémica, ellos tienen una crisis alimentaria ahora mismo, tienen una crisis en el turismo, porque nadie está yendo para allá, tienen una crisis en la educación, tienen una crisis laboral porque en el país han hecho un recorte laboral, es decir, los horarios de trabajo han sido recortados también, y eso influye también en la parte productiva. Cuba ha sido un referente en el área de la salud en toda América Latina. En toda América Latina. Y precisamente ahora está pasando por una crisis. Fíjense que pasó uno de los países que muchos estudiantes de diferentes países de América Latina y de otras partes del mundo se iban a estudiar a Cuba. Y muchas personas
de diferentes partes del mundo se iban a dar diferentes tratamientos médicos a Cuba, porque Cuba tenía una de las medicinas más avanzadas en el área. Pero también si tomamos el área deportiva, en el área deportiva Cuba era un referente. Cuando se hacían los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos, en los Juegos Panamericanos siempre, inclusive llegaba un momento que Cuba inclusive estaba por encima de Estados Unidos en esos Juegos deportivos, y en los Juegos Olímpicos Cuba estaba entre los 3 primeros lugares del mundo. Estaba Estados Unidos, la Unión Soviética de entonces y Cuba. Cuba figuraba ahí entre los 3 primeros países del mundo. Hoy no es así. Hoy no se está viviendo esa situación. Entiendo que lo que comentamos nosotros hace 2 semanas, yo vuelvo y lo repito, entiendo que Cuba se quedó en un comunismo rezagado, porque la Unión Soviética no se quedó ahí. Es decir, Rusia no se quedó ahí. China no se quedó ahí. Esos países hicieron un avance. Los chinos tienen un planteamiento que dicen que el partido es el gobierno y que el gobierno es el partido. Es un planteamiento que tienen los chinos. Y los chinos han avanzado, Rusia ha avanzado. Pero yo entiendo que Cuba como que se durmió o se quedó en el camino y se quedó rezagado. Bien, tenemos en línea a Miguel Estrella, quien es un comentarista también, parte del equipo de los grandes de la comunicación. Él está en Nueva York y yo quiero que él, junto con Cristian Paniagua, Fernando Marte, Alejandro Dipré, Rafael Caminero, Ricardo Medina y este amigo tuyo siempre, eterno, Francis Javier, nos dé tu visión, ¿verdad?, como analista de la situación cubana, tú que estás precisamente viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, donde hay muchos cubanos. ¿Y qué se siente por allá, Miguel? Gracias. Como siempre, un alto honor estar aquí con ustedes en los grandes de la comunicación. Bueno, en Nueva York, ustedes saben que convivimos todas las naciones del mundo, pero estamos hablando ahora de manera específica la latinoamericanidad. Sí, aquí convivimos con todos esos hermanos. Los cubanos en Nueva York son en un alto porcentaje pro Estados Unidos y usualmente la tendencia es republicana por el apoyo que le ha dado el Partido Republicano siempre al exilio cubano en el exterior. No solo es en la Florida, también en Nueva York. Ahora, obviamente, en Nueva York son minoría, no son tantos como los hay en la Florida y en New Jersey, donde me tocó vivir unos 3 años e hice una gran comunicación con los líderes cubanos, incluyendo Menéndez. Ustedes ven que fue pues sometido a la justicia y tuvo que retirarse del Senado de los Estados Unidos. Quiere decir que aquí hay una tendencia siempre a favorecer el gobierno republicano y a ir en contra del gobierno cubano, independientemente estuviera Fidel Castro Ruz vivo o en este momento ya el poder ha trascendido ya de Raúl al nuevo líder que tenemos aquí en Cuba. Ahora, hay algo que tenemos que tener también presente y es que la minoría cubana que vive en Nueva York es muy consciente. Entienden que fueron engañados al venir aquí, entienden que de haber sabido que era esto no vienen para acá. Eso te lo digo porque me lo han confesado en muchísimas ocasiones. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Bueno, en gran medida, si vemos la reestructuración que se está tratando de imponer en el mundo, precisamente porque hace 1 o 2 años recuerdo que estaba en la cigarrera donde frecuento y vi una información que salió donde decía que China se esperaba que en 50 años fuera la primera potencia mundial, pero se había adelantado al 2035. Y recuerdo que
que esos hermanos que nos hacemos causa común ahí, discutimos estos temas, yo le dije, mira, en el mundo va a haber problemas. Y efectivamente, quise haber estado equivocado. La forma que ustedes ven que está tomando la geopolítica, donde Estados Unidos está tratando de hacer una regresión al 1823 con la doctrina Monroe, pues están tratando nueva vez de apoderarse de lo que ellos entendían era ya parte de la nueva política internacional del mundo. Bueno, ellos rompieron eso con el gobierno de Trump y los poderes. Bueno, parece que se cayó. sí, parece que se cayó. Sí, parece que se cayó la conexión con Miguel Estrella desde Nueva York, y el análisis de él iba en el camino de que Cuba no era más que la víctima de todo este entramado geopolítico que ha cambiado. Ya Estados Unidos no quiere en su entorno gobiernos disidentes, gobiernos que tengan una visión diferente a cómo ellos se manejan. Y en realidad está aplicando el lema América para los americanos. Pero hay cosas como que uno tiene que analizarla, porque ciertamente la fortaleza que Cuba exhibía están en los elementos que citó el general Dupré, en un sistema educativo fuerte, en el turismo, en un sistema de salud fuerte. O sea, tiene dos sistemas que a la República Dominicana le falta mucho para lograrlo, que es el sistema de salud y el sistema educativo. Y en deporte ciertamente se constituyeron en un momento determinado en una potencia. Ahora bien, cuando uno se pregunta si se da el salto a la democracia cubana, si esto se logra, si esto se lograra, porque también hay que entender que lo que dice Francis es muy cierto. Si las cosas están así en Cuba, es porque el pueblo ha decidido hasta cierto punto que se mantengan de esa forma. No es verdad que un pueblo que no quiera que una situación esté de una forma y lo protesta y lo reclama, la situación se mantiene como está. Fíjate, el pueblo con hambre reacciona. El pueblo con hambre contradice lo que hay. El pueblo con hambre es un pueblo antisistema. Y el pueblo cubano ha sido un pueblo hasta cierto punto muy contemplativo y muy conformista y muy tolerante. Mira, yo discrepo de verdad en algo de Fernando, no todo, pero hay una cosa que nosotros aquí debemos analizar, que es una realidad. El elemento miedo. Los cubanos han sentido el miedo, los fusiles detrás de la oreja todo el tiempo, porque una cosa tiene los regímenes comunistas: el ser humano no cuenta, lo que cuenta es el partido y que mantenerse en el poder a como dé lugar. Y para ello apretarle el gatillo siempre han sido muy fáciles. Son gatillos alegres. Eso se ha visto en todos los países donde los regímenes comunistas se han establecido. El asunto de matar, eso se vio en Vietnam, eso se vio en otros lugares de África, donde los regímenes y el comunismo llegó de algún solapado o directamente. Y eso hay que aceptar que se está imperando hoy en día. Los cubanos tienen miedo. Aunque tienen hambre, también tienen miedo. Y el miedo está por encima de todo, porque la vida es primero. Y ellos, estoy seguro que por ahí debe estar la situación de la tolerancia que ellos tienen, que puede ser algo que nosotros lo vemos de otra manera, pero quizá Francis en eso tiene razón. Yo concibo, y creo que el general lo sabe, que el elemento represión, manipulación y miedo ahora está imperando allí adentro y no los deja que avancen pecho abierto, como hicieron en Libia, como hicieron en otros lugares, a quitar de ahí a un tirano que lo ha tenido por 67 años pisoteado. Bien, hay que observar con mucho detenimiento de que los cubanos sí protestan por la situación que están atravesando. Ellos protestan, ellos dicen que no, que cómo es posible que no tengan acceso, ¿verdad?, a cuestiones fundamentales como es una alimentación razonable, que por qué se han caído los índices que en un momento determinado tuvo la revolución, y le dan
y le dan una explicación también en las deficiencias del mismo Estado. Ahora, ellos no abogan porque Estados Unidos se meta ahí y cambie el régimen. La mayoría de la población, cuando tú le hablas, dice, patrio, vuelta, venceremos. Mira, Es un lío. con lo que yo mencionaba de la resiliencia, lo que yo mencionaba Un de la, levantamiento no se ha hecho todavía. pero más que levantamiento, cuando ellos, el año antepasado creo que fue, ellos hicieron protesta. En Cuba Claro, ellos protestan en Cuba se hacen protestas. Sí. Lo que sucede es que ese es un sistema, a veces, ha quedado como el fanatismo religioso. Sí, eso es. No sé si me cogen la idea. Es que, general, y escúchame, los cubanos no son resilientes. Los cubanos son resistentes. Resiliente es un hombre que se ha sometido a ciertos fenómenos y cambia para mejor. No, ellos se mantienen. Lo que son es resistentes, no resilientes. Sigue. Sí, mira, yo le digo, para mí aplican las dos cosas. En una parte estoy conteste con usted, Fernando, pero aplica las dos cosas. Porque sobrevivir a bajo esa crisis hay que tener resiliencia obligado. Ahora, de que son resistentes, sí son resistentes. Y ellos han hecho, en Cuba no han hecho protestas. En Cuba han hecho protestas. Ahora bien, lo que sucede es que, vuelvo y les repito, que ese es un sistema como cuando algunas personas caen en un fanatismo religioso o de otro tipo. Ellos, un grupo de cubanos, muchos cubanos, se han mantenido y han mantenido ese sistema a través del tiempo. Y son de las cosas que uno a veces no le encuentra explicación, pero yo entiendo, Fernando, que hay una combinación de las dos cosas. Es decir, yo tomo parte de la idea suya y la hago mía también, pero entiendo que deben de hacer, yo creo que aplican las dos cosas, porque en el medio de pasar hambre y de crisis y buscar la forma de sobrevivir, eso es resiliencia. Bien, señores, los grandes de la comunicación a través del canal 74, vamos a una pausa.